Ya era de noche. El pelirrosa se había propuesto en respaldar el primer turno de la noche. Después de todo seguían bajo el punto de mira de los alienígenas. Por lo tanto era difícil para algunos dormir cómodamente. El hechicero había aprovechado el tiempo. Se estaba concentrando. Colocando sus manos en ciertas posiciones. Maldición, cuando Choso Honoritos y Kamo lo usaban parecía ser tan fácil como manipular agua. Pensaba con cierta frustración el chamán mientras seguía practicando. A base de concentración comenzaba a recrear una pequeña cantidad de sangre en sus manos usando su propia energía maldita. Sin embargo, escuchó unas pisadas detrás suyo. Inconscientemente interrumpiendo sus concentraciones. ¿Qué es lo que haces?, preguntaba Aira, quien veía extraño la posición en el cual tenía las manos el pelirrosa mientras se acercaba a su dirección. No es nada, solo estaba probando en mejorar una técnica, pero creo que voy por buen camino. Decía con un ligero suspiro el pelirrosa mirando la luna levemente. Entonces, ¿me puedes explicar cómo demonios tu profesor quiso usarte como un recipiente? ¿Qué clase de profesor haría eso?, exclamaba Shiratori. Lo cual el pelirrosa solo soltó una pequeña risa por la reacción de la chica. Bueno, digamos que no había tantas opciones. ¿De dónde provengo? Los que dictaban las normas de la hechicería me querían muerto en primer lugar. Digamos que mi profesor solo atrasó mi fecha de ejecución, explicaba el chamán a la joven. Sigo creyendo fue una completa estupidez el hecho de pedir tu ejecución. ¿Qué clase de profesor aceptaría tales condiciones a sus alumnos?, decía con claro fastidio la pelirrosa. Teniendo una mala imagen de cómo debió ser Satoru Gojo como profesor. Bueno, no podría decirte que me alegro saber que mi muerte tenía fecha y hora, pero no quita el hecho de que gracias a él pude conocer a grandes personas en el camino, comentaba Yuji recordando levemente a sus compañeros. Itadori, ¿sigues creyendo que esto es una mala idea?, preguntaba nuevamente la pelirrosa con curiosidad, queriendo oír la respuesta del chico. El chamán solo suspiró ante esa pregunta mirando para abajo. Cuando era hechicero, siempre intenté confiar en los demás. Sin embargo, no todo sale como es debido. Perdí a muchos durante el poco tiempo que fui hechicero. En el pasado me ponía a cuestionar si en realidad era mi culpa o por las circunstancias en la cual estábamos. Decía con un tono apagado, apretando sus puños de la impotencia de no poder haber ayudado a quienes estaban a su lado. Solo, no quiero repetir los mismos errores que realicé en el pasado. Ustedes son buenas personas, lo que menos me gustaría es haber llegado tarde otra vez. Mejor dicho, no lo quiero permitir. Decía librándose un poco de la gran carga emocional que llevaba consigo. Estoy seguro que tú no tuviste la culpa de ninguna muerte. Estoy seguro que hiciste todo lo posible para serles de ayuda. Lo que menos puedes hacer es culparte, sino aprender de ellos. A veces el destino es un dolor de cabeza. Decía con fastidio la chica. Recordando levemente a su madre. Además, no puedes arriesgarte mientras nos quedamos sentados sin mover un músculo. Por algo somos un equipo. Le cuestionaba la chica siendo casi un regaño. Supongo que tienes un punto a tu favor. Decía el chamán con una voz algo más calmado, sin dudar hablar de esos temas lo liberaban un poco el constante estrés que estaba viviendo. Entonces, ¿cómo son ellos? Las supuestas personas que conociste en tu camino como hechicero. Preguntaba la pelirrosa teniendo sus dudas respecto a los recuerdos que ha experimentado junto al resto del grupo. El chamán solo dio un ligero suspiro mientras seguía mirando la puerta, como si estuviera esperando que algo malo pasara. Ellos dos son mis mejores amigos. Kujisaki puede ser algo explosiva y muy honesta con sus palabras, tiene un gran sentido a la moda. Si supieras que un día casi me mata porque se me cayó una prenda suya. Decía con una leve risa, recordando de los pocos momentos que tuvieron un tiempo donde podían vivir con tranquilidad. ¿En serio? Solo por una prenda, debe estar exagerando un poco. ¿No lo crees?, preguntaba con ciertas dudas hacia la castaña. Dejándole una imagen de que Novara podría ser alguien explosiva. Bueno, quizás puede que sea algo explosiva, pero también es alegre, divertida y me ayudó mucho cuando seguía siendo un hechicero de Tokio. Confesaba el joven. Espera, fuiste a Tokio. Dime. ¿Es verdad todo lo que dicen? ¿Ropa de primera calidad?, preguntaba la pelirrosa mostrando el fanatismo que tenía con Tokio. Bueno, nunca tuve tiempo de ver la moda que tiene Tokio. Mayormente me interesó las películas que tienen de primera calidad. Comentaba con una sonrisa el joven hechicero. No pudiendo evitar soltar una risa. Respecto a mi otro compañero, Fushiguro.
Fue quien tuve más conflictos durante mi transcurso siendo hechicero, pero indirectamente fue quien me abrió la posibilidad de convertirme en uno. Puede parecer alguien frío y poco sentimental con sus acciones. Pero no quita que él también pelea por sus propias razones como hechicero. Buscaba una forma de hacer que su hermana mayor sea liberada por una maldición que la hizo entrar en coma. Decía con un ligero suspiro el joven. No pudiendo olvidar cómo aquellos esfuerzos en los juegos del sacrificio fueron en vano. Y lo consiguió. Liberó a su hermana mayor de aquella maldición. Preguntaba con curiosidad la chica por saber más. Solo digamos, que lo pudo hacer, pero... No obstante, el chamán se quedó mudo al recordar todo lo que pasó. Teniendo una mirada con cierta culpa en sus acciones. ¿Pero? ¿Qué sucedió? Preguntaba la pelirrosa mostrando curiosidad. Oh, no es nada. Fue liberada su hermana de aquella maldición, pero Fusiguro sigue ejerciendo como hechicero. Comentaba el chamán queriendo reservarse unos cuantos comentarios. ¿Y ese tal Fusiguro, aquellas marcas? ¿Qué eran? Preguntaba nuevamente la pelirrosa. La maldición que contenía en mi interior cambio de anfitrión. Intento apoderarse del cuerpo de mi mejor amigo, pero no lo logro. Confesaba el hechicero con una leve voz de nostalgia. Recordando la vez que le dio fin al rey de las maldiciones. Me gustaría un día conocerlos. Ya sabes, no parecen malas personas. Me gustaría agradecerles por evitar que hagas una idiotez. Decía con un rubor notable la pelirrosa. Ante el comentario provocó que el chamán soltara una risa. Mirando nuevamente hacia la puerta de la residencia de Ayase. Si se da bien los tiempos, por supuesto que puedo llevarte a Tokio para que los conozcan. Comentaba con una sonrisa el joven. La pelirrosa solo se sentaría al lado suyo mostrándole un reloj que tenía en su muñeca. Ya terminó tu turno. Deberías intentar dormir un poco. Comentaba la pelirrosa con una leve risa al ver las ojeras que tenía el chamán. Claramente la falta de sueño le estaba pasando factura. Estoy bien, no necesitas preocuparte. Mejor dicho, tú deberías retomar el sueño. Comentaba el joven con un ligero bostezo. Claramente el joven solo intentaba ocultar el hecho de que tenía sueño. Eres malo mintiendo, ¿lo sabes? Decía con una leve risa Aira mientras miraba la puerta. Debes confiar un poco más en nosotros, no somos débiles. Nos proteges tanto del peligro, pero ¿cómo piensas protegerte a ti mismo si te encuentras en pésimas condiciones? Por hoy déjame tomar el turno. Decía con una voz confiada la joven. El chamán solo suspiraría. Poniéndose de pie. Solo, cualquier cosa, incluso el menor ruido que detectes no dudes en llamarme. Comentaba Yuji con seriedad mientras estaba por retirarse. Por cierto, Itadori. ¿Podrías hacerme un pequeño favor? Pedía la pelirrosa ante el chamán, quien voltearía la vista para verla. ¿Sí? Claro, no tengo problema. Decía con su típica sonrisa el hechicero. Ni siquiera se te ocurra arriesgar tu vida por nosotros, te lo tengo prohibido. Exclamaba la chica recordando las veces que se arriesgó el hechicero sin medir las consecuencias de sus actos. El chamán le tomó desprevenido esa exigencia, sin embargo soltó otra sonrisa. No te preocupes, no lo volveré a hacer. Decía con confianza el joven queriendo no preocupar a su compañera. La noche había pasado rápido. El grupo se encontraba afuera de la casa. Escuchando atentamente las palabras de su enemigo. El tiempo requerido para que vuelvan aquí. Es aproximadamente 5 días. Lo único que importa es bajar sus defensas y recuperar la esfera de Takakura. Antes que sean capaces de llamar a su fuerza principal. Advertía el serponiano a sus aliados con un tono neutral. Espera, ¿cómo demonios vamos a encontrarlos antes de los 5 días? Exclamaba la supuesta líder del grupo. Tengo algunas ideas en mente. Comentaba con neutralidad el alien. El problema en realidad sería si podemos o no vencerlos. Comentaba la castaña dejando a sus compañeros sin palabras. Sin dudas la gran duda quedaba en el aire. Si trabajamos en conjunto, sé que podríamos tener una posibilidad de derrotarlos. Comentaba el chamán queriendo motivar a sus compañeros, quienes parecían tener claras dudas al respecto. El único ojo del serponiano miraría levemente a la chica. ¿Sucede algo? Preguntaba Momo con un tono desafiante. Tú no podrías vencerlos. Decía con un tono neutral el serponiano. ¿De quién estás hablando? Gracias por las motivaciones imbéciles. Comentaba con claro sarcasmo la castaña. Yo podría vencerlos a cada uno. Claro, si esta vez nadie se mete en mi camino. Decía con fastidio en sus palabras.
Espera, ya vimos de lo que son capaces, tú no podrías vencerlo sola, Aiba. Decía con preocupes el pelirrojo. El único que podría ser capaz de darle pelea a nuestros enemigos es Yuji Itadori. Decía secamente el serponiano. Unos de los alienígenas que me enfrente fue capaz de aplastarme. Es difícil de explicar, pero es como si hubiera usado telequinesis. Trataba de explicar el pelinegro. En ese caso, lo mejor sería entrenar en estos 5 días restante. Decía motivada Ayase. ¿En serio? ¿Qué tanto podemos entrenar en 5 días? Preguntaba incrédula la pelirrosa con la decisión de la castaña. Mejor dicho, podríamos prepararnos. Ya todos hemos visto de lo que son capaces nuestros enemigos, podemos predecir sus movimientos en el combate la próxima que los enfrentemos. Argumentaba Takakura. Ahora que lo dices, suena como una buena idea. Estudiar al enemigo antes del combate. En serio eres inteligente, Takakura. Felicitaba el pelirrojo con clara emoción en sus palabras. Lo que mayor me preocuparía ahora mismo sería respecto a nuestra ubicación actual. Por como nos informó el serponiano, nos conocen a la perfección. Necesitamos ir a un lugar nunca hemos explorado para escondernos. Explicaba el chamán teniendo el único guante intacto. Por primera concuerdo contigo, Yuji Itadori, estar en estas localizaciones es clara señal de peligro. Si bien no pueden estar activo mucho tiempo en la Tierra, podrían lanzar ataques a distancia. Hay una base que solíamos usar hace mucho tiempo, ustedes probablemente no sean encontrados ahí. Sugería el serponiano como un refugio temporal para sus aliados. Todo suena muy convincente, pero ¿qué haremos con aquel imbécil? Decía Shiratori apuntando con su dedo al patio, dejando entender que hablaba del rehén que tenían. De eso me encargo yo. No se deben preocupar por él. Decía el joven mientras retiraba al enemigo afuera sosteniéndolo, el cual seguía amarrado con las cuerdas compuestas de sangre. Momo, no podemos convertir tu casa en un robot y desplazarnos de esa forma. Mencionaba el joven pelirrojo con entusiasmo en sus palabras. Ni hablar, odio a ese robot. Exclamaba la castaña. Por favor, quiero intentar pilotear un robot. Ni siquiera tuve la oportunidad de verlo con claridad. Ni hablar, nadie sabe cómo pilotear correctamente esa cosa. Decía con molestias la chica recordando el mal momento que le hizo pasar aquel robot. Bueno, mientras ustedes planifican todo, me encargaré de llevarlo lo más lejos posible de nuestras ubicaciones. Acto seguido el joven dio un gran salto, sorprendiendo a los presentes respecto a la gran velocidad que poseía el hechicero. Llegarían afuera de la ciudad. El pelirrosa dejaría a su enemigo entre los bosques aún amarrado por las cuerdas de sangre. Sabes que iremos a por ustedes cuando me pueda desatar. Decía con arrogancia el alien. Sí, lo sé, pero cuando llegue el momento estaremos preparados. Comentaba Yuji mientras se estaba marchando del bosque. Sabes, a diferencia de todas las criaturas orgánicas que he conocido, eres el primero que decide buscar una manera pacífica de terminar con esta guerra. Cualquiera que hubiera estado en tu lugar no dudaría en ejecutarme en la mínima posibilidad. Comentaba su enemigo. Quizás lo hubiera hecho, pero significaría estar a su mismo nivel de matar a quienes estén en su camino, ¿no? Decía con cierta frustración el joven, pero la realidad era que no podía atacar a alguien en ese estado, simplemente su código moral se lo permitía. Retirándose finalmente del bosque, dejando que el alienígena se la empañe solo con las cuerdas compuestas de sangre. El chamán al llegar a la residencia, Ayase se quedó impactado al ver que sus compañeros tenían complicaciones con recrear un vehículo para manejarlo correctamente. ¿En serio, esto estuvieron haciendo mientras estaba fuera? Pensaba incrédulo el joven mientras se acercaba a sus compañeros, quienes se encontraban frustrados por los constantes fracasos. Por favor, todos ustedes cálmense. Creo que tengo una idea clara de cómo podemos hacer funcionar esto. El alienígena lograría solucionar el problema de una vez por todas. En serio, a veces me pregunto cómo demonios hizo un robot a la primera con esa tecnología. Se preguntaba la castaña con clara confusión. El viaje fue complicado, por no decir que casi siendo un desastre, debido a las complicaciones que tenía el camarón respecto al manejo de vehículos, ocasionando múltiples golpes e impactos contra diferentes muebles que había en la casa, pero finalmente llegarían a las zonas acordadas, estando en el medio del bosque. ¿Esta es realmente la ubicación del Hospital Nagi? No hay nada aquí, argumentaba la castaña. Exacto, eso es gracias a ti, Momo Ayase. Las ondas de radio están bloqueadas en esta región de manera natural. Es probablemente imposible para cualquiera determinar nuestra ubicación.
decía neutralmente el serponiano. Definitivamente aquí estamos a salvo mientras no salgamos de aquí, decía nuevamente el serponiano. Bueno, no me parece tan mal este lugar. Después de todo sirve mucho para poder entrenar, decía con una sonrisa Takakura. Humano macho. Por favor mueve esa placa de metal fuera del camino. El pelirrojo acataría las órdenes del serponiano, encontrando una clase de sótano escondido. En el hospital había un refugio subterráneo. Dentro hay reservas de agua y comida. En un grupo reducido de tan solo ustedes debería ser suficiente para una semana, comentaba el serponiano mientras que Gigi abría las puertas. A punto de dar un paso para entrar si no fuera porque Yuji colocaría una mano en su hombro deteniéndolo en el último segundo. Espera un segundo, ¿de verdad vamos a confiar en este tipo? Él es uno de ellos. Todo lo que sabemos es que ellos están ahí, decía con un tono desconfiado Shiratori. Teniendo motivos para desconfiar. En ese caso, iré acompañado con Yuji. Tú y Gigi se quedarán aquí hasta que sea seguro, decía con un tono suave la psíquica. Espera, ¿y por qué deberían ir ustedes dos exactamente? Decía la pelirrosa mostrando claramente sus celos respecto a la idea. ¿Y por qué más? Somos los que están en un mejor estado, decía con una voz calmada haciendo el signo de la paz la castaña. Ayase, Itadori. Tengan cuidado al ingresar, cualquier cosa no duden en gritar y bajaremos todos, decía con un tono preocupante el pelinegro por sus compañeros a quienes conoció primero. Ambos jóvenes bajarían las escaleras quedando impactados por todo lo que vieron. ¿En serio no mentías, serponiano, cuando decías que era un espacio grande para entrenar?, comentaba el chamán. Itadori, sobre lo que vimos. Créeme que no fue mi intención invadir tus pensamientos. Sin embargo fue interrumpida al ver unas extrañas criaturas rodeándolos. Rápidamente el chamán activaría el dominio simple, cubriendo tanto a la castaña como al serponiano. Maldición, fue una trampa, maldito bastardo. De repente varias criaturas estarían manifestándose inesperadamente dejando a ambos jóvenes confundidos al respecto. Eso es realidad aumentada. Un holograma. Esas cosas son simuladores de combate. Ellos escanean imágenes del enemigo retenidas en tus ojos. Y reproducen datos de 3 dimensiones. Son capaces de reproducir cualquier imagen que hayas visto en las últimas 36 horas. Pero a ti, Yuji Itadori, tengo una área de entrenamiento que serviría exactamente para ti. Una zona donde se podrá al límite tus capacidades físicas y por como resultado se fortalecerán. Espera, ¿en qué consiste esa clase de entrenamiento?, preguntaba el chamán claramente teniendo su desconfianza con el alien. Es un campo de gravedad. Anteriormente usado como una sala tortura para quienes teníamos capturado como una fuente de información, pero exactamente no debe solo ser una herramienta para hacer daño. La cantidad de gravedad lo podemos modificar nosotros. A diferencia del resto, eres bueno adaptándote a la batalla. Pelear contra ellos no te haría desarrollar todo tu potencial, solo te atrasaría. Por primera vez estoy de acuerdo con ese imbécil Yuji. Aunque lo odie admitir. Si tienes un método para que sigas desarrollando tu potencial deberías aceptarlo. El chamán solo suspiraría de fastidio, no esperaba tener que colaborar con su propio enemigo en primer lugar. Si acepto tus condiciones, prometes no matarme con la gravedad, decía alzando su mano para sellar el trato. Tienes mi palabra, Yuji Itadori. En tiempos como estos ya no importaban si eran aliados o enemigos. Claramente la situación ameritaba en ayudar a su propio enemigo a convertirse en alguien más fuerte y peligroso.